Por fin se les va a acabar el negocio a los narcotraficantes de cuello blanco de Colombia. Petro hace monumental propuesta sobre los cultivos de cocaína y la construcción de una nueva universidad pública en el Catatumbo. Pero primero voy a hablarles de la mamerta de María Fernanda Cabal y su combo. Pareciera que Petro le hubiera hundido el dedo en la herida. Señaló a Petro y a los campesinos del Catatumbo como miembros del cartel de Sinaloa. Acaba de escupir para arriba. Miren estas joyas posando con Samuel Niño, piloto del cartel de Sinaloa. Ven a lo que me refiero de la doble moral y de lo mitómanos que son todos los que están en el círculo de Uribe. Acá sale la Cabal muy sonriente, con el piloto y su esposo Lafaurí, quien es presidente de Fedegan. También fue piloto de confianza de Iván Duque y hombre cercano a Álvaro Uribe Vélez. Se dice que le aportó dinero a la campaña del Senado. Que nadie lo sepa. Miren cómo sale con el ñoño Elías, los amiguis inseparables. Ahora sale a dárselas del más transparente. Se acelera el crecimiento de cultivos ilícitos, que viene desde el 2003. Es destructor de la juventud, la familia, el medio ambiente. Amenaza que la ilegalidad supere el Estado. Puede ser un problema insuperable que se suma con el consumo doméstico y la economía privada ya tensionada. Cuánto cinismo y doble moral en un solo texto. Continuando con María Fernanda Cabal. Para los que no sabían, ella le vendía información a narcos. Esto es lo que dice Daniel Mendoza. ¿Saben ustedes que hace más de una década, cuando María Fernanda Cabal era directora de Asuntos Internacionales, la echaron de la fiscalía por ampona? Por venderle información a narcos, paracos y asesinos. El fiscal Iguarán le pidió renuncia. No entiendo cómo no está en la cárcel. Para completar el pastel salió diciendo esto: Colombia camino a ser un narcoestado. Mientras haya coca habrá terrorismo, que se alimenta del narcotráfico al que hoy le abren las puertas. Con todo lo que les he mostrado y la mucha información que falta por enseñar, ¿ustedes no creen que los gobiernos uribistas son ese narcoestado del cual ellos señalan? Con esto María Fernanda Cabal revive su lado más oscuro y turbulento de las relaciones con narcotraficantes. Por eso el odio y el fastidio contra el pueblo. En el uribismo todos están cagados de miedo, porque se les va a acabar sus negocios sucios y posiblemente en un futuro no muy lejano los veremos en una cárcel en los Estados Unidos. A esto se suma el expresidente Andrés Pastrana, indicando que estaba claro desde campaña: Petro es un apéndice del narcotráfico. Lo dice alguien que tuvo relación con el cartel de Cali. Los hermanos Rodríguez Orejuela lo señalan de no incluirse en la corrupción que él tanto señala, haciendo alusión a los contratos de Dramacol y Chambacú, donde hubo una gran corrupción. El presidente de su época era Andrés Pastrana. Escuchen lo que en realidad propuso Petro, para que no nos dejemos engañar del uribismo y de cuanto corrupto quiera hacernos caer en su cochino juego de desinformación. En el primer comentario de este video dejaré el link de su intervención completa para los que deseen ampliar la información. Empecemos. Bueno, y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, no sabe si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí y no tiene después que entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa. Si esa desconfianza no le permite dar el paso, si a pesar de que está observando en su propia vida que hay un cambio estructural, discúlpenme las palabrejas, en el mercado de la cocaína mundial, y que por eso ya no le compran, porque cambiaron los dueños del narcotráfico, porque no son colombianos, porque son multinacionales. Ahora que hablaban de esa palabra, que son ya organismos absolutamente poderosos ante los cuales un Pablo Escobar palidecería, que allí hay norteamericanos de ojos azules y hay mexicanos y hay hondureños y hay uruguayos y hay argentinos propietarios de los negocios, y que esos capitales ya no se mueven en una avioneta, en un barril que traía y que de pronto se caía por allí y todo el mundo a buscar a ver dónde estaba la caleta, sino que ahora se mueven en las grandes avenidas del sistema financiero mundial, que llegan a China, que se vuelven mercancías baratas, que entran a nuestro país por los puertos con la ayuda del funcionario público, que van quebrando nuestras confecciones y nuestra industria, porque la cocaína se vuelve dinero, que quizás ya el campesino no es importante, porque ellos ya siembran, como cualquier gran terrateniente propietario de plantaciones, sus propias plantaciones de hoja de coca. Si esa estructura viene cambiando,
Si el dinero no llega a Colombia ya, ¿alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? ¿De los del petróleo? Sí. ¿De los del carbón? Sí. Pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica, y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia. Se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York, y en México, y en Tegucigalpa, y en Madrid, y en Bruselas, y en Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Construir los otros caminos. Claro que aquí se puede tener en cuenta, y le diría a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar a una hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona, ya no hay necesidad de lo otro. Nos van a decir, y ustedes entonces conviven con ese Satán. No, convivimos con la realidad, porque tenemos que transformar la realidad, no simplemente cometer los errores del pasado en donde nos estrellamos una y otra vez ante las mismas realidades económicas. Lo que busca en realidad el presidente Petro es arrebatarle a la oligarquía colombiana el negocio del narcotráfico que nos ha tenido por décadas en la barbarie. Los muertos en nombre de la coca son incontables. Esta droga nos ha convertido en un país sumamente violento. La política antidrogas a nivel mundial ha fracasado, tal cual como ya lo había mencionado el presidente. El 97% de recursos pagados en dólares se gastan para reprimir a los pueblos y tener control en los territorios, así como lo ha venido haciendo históricamente Estados Unidos. Curiosamente, en vez de disminuir los cultivos, pasa el efecto contrario, y es que van en aumento. En el último año se incrementó en un 43%, y en las regiones como el Pacífico la producción creció un 76%. Además, a 2 días de salir el petardo de Duque del cargo, compró 263.000 litros de glifosato, con su clara intención de obligar a Petro a que siguiera con el legado de erradicación de la hoja de coca, con base en fumigación, que es mortal para la vida. La inversión en prevención es el camino. Creo que no hay mejor dirección para acabar con la cultura cocalera. Solo es por medio de la transición gradual a otros cultivos no ilícitos que va a permitir cambiar el rumbo violento de este país. La coherencia del presidente es impecable. Hace unos días, en el Consejo Integral de Seguridad Humana que se llevó a cabo en Entarraga Norte de Santander, anunció la construcción de una nueva universidad pública en el Catatumbo, clasificándose como una prioridad en su gobierno. La obra iniciará en abril del otro año. Para el mes de abril comienza a construirse la gran Universidad del Catatumbo en el Carmen. Mes de abril. Abril. Aquí entonces la ciudadanía tiene que decirnos, ¿no? Petro dijo, pero no se ve, como suele ocurrir en las cosas del gobierno. Hay que estar viendo a ver que no se nos quede el contratista por ahí entre las camas o se lleve los anticipos. Vigilar, cuidar que esa obra se pueda hacer, porque al final el beneficiario de esa obra no va a ser el contratista, algo se ganará de eso, sino nuestra juventud, todos los niños, las niñas que bailaron aquí y que cuando sean mayores y ya tengan la edad puedan entrar a estudiar lo que quieran. Los programas de esa universidad deben ser pactados con ustedes, porque es lo que necesita el territorio. Nota la diferencia de un gobernante del pueblo y otro de las élites. Petro quiere construir más universidades públicas y el uribismo busca acabarlas, privatizándolas, desconociendo el derecho fundamental de la educación. Le tienen miedo a una Colombia educada, porque saben que ya no van a poder engañar a más incautos. Colombia va hacia una nueva era de cambio y transformación, y es motivo de orgullo ser parte de este gobierno popular. Esto es lo que opina Visión de Cambio. Un abrazo.